Nuevamente, por la gracia de Dios, tenemos esta oportunidad de predicar la palabra de Dios y aprender de ella. Si recuerdan, el año pasado estuvimos revisando el libro de Romanos, llegamos hasta el capítulo 3 y de ahí hicimos una pausa en el verano, hicimos un pequeño viaje junto a Jonás, pero ahora volvemos de nuevo a los Romanos para seguir aprendiendo lo que el apóstol Pablo enseñó a aquella iglesia que estaba en Roma, y para poder retomar lo que dejamos esa vez, creo que fue el 27 de noviembre la última vez. Si recuerdan, vimos en el capítulo 3 un gran mensaje que nos dejó el apóstol Pablo, ahí en la segunda parte del capítulo 3, y recordar algunos versículos para poder refrescar la memoria. Primero, Romanos 3, 22 y 23, y el 24 también decía: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este versículo nos mostraba ahora que el hombre, ya habíamos visto anteriormente que el hombre era pecador, que no tenía salvación, que no tenía ninguna chance de por sí solo de salvarse ante el próximo juicio que hará Dios en el final de los tiempos, pero nuestro Dios nos dio una salida, nos dio una instancia para poder acceder a Dios, reconciliarnos con Él y volver a estar junto a Él, que es por medio de la salvación que nos da nuestro Señor Jesucristo. Pero esta salvación es dada por Dios, no es por nuestra mano, no es por nuestra obra, no es por alguna gestión nuestra, por alguna cosa que nosotros podamos hacer como hombres, sino que viene de Dios. Es Dios que nos tiende la mano para poder alcanzarla y hacernos de Él y volver a Él. También en otro versículo un poquito más adelante, Romanos 3:28, nos recuerda también: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y ahí nos vuelve a repasar o a hacer recordar que nuestras obras son inútiles para poder salvarnos. La única salvación viene de Dios y la otorga por medio de nuestro Señor Jesucristo en su sacrificio en la cruz. Y terminando el capítulo 3, si recuerdan bien, en el último versículo dice: luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Como diciendo, ahora que tengo fe, tendré alguna instancia de ya. Como las obras ya no tienen importancia para salvarme, ahora puedo portarme mal y decir, total, ya soy salvo. Pero no es así. Con la fe confirmamos la ley. ¿Me da un segundo? Gracias, hermana Débora. Por la fe invalidamos la ley, o sea, ahora ya que estoy salvo, ¿puedo portarme mal? No. Con la fe ahora confirmamos la ley. Ahora que mi fe está puesta en el Dios que me salvó, ahora las buenas obras deben empezar a abundar en mi vida, deben salir en forma natural, ya que Dios ahora empieza a santificarme, empieza a purificarme, empieza a trabajar en nuestra vida, en nuestro ser, para ahora no hacer las obras del mundo, sino que hacer las obras que son de Dios. Bueno, y me acuerdo la vez anterior también, les comenté de que una de las particularidades que usa el apóstol Pablo en esta epístola y en casi todas las que él escribió, es que su discurso lo respalda apoyado en la Escritura, o sea, en el Antiguo Testamento. Si recuerdan bien, en esa época el Nuevo Testamento estaba en proceso de escritura, estaba recién redactándose,
De hecho, esta carta a Romanos es parte de esa escritura, pero para lo que era el conocimiento del mundo en esa época, la escritura era el Antiguo Testamento. La ley, los profetas, los libros sapienciales, los libros poéticos. Entonces, cada vez que Pablo hace alusión al Antiguo Testamento, es porque está respaldando todo lo que él dice con la palabra de Dios, con lo que él aprendió de Dios, con lo que Dios enseñó a los hombres hasta ese instante de la historia. Y uno de los recursos que usa el apóstol Pablo es ver los ejemplos de hombres que están escritos en la Biblia para mostrarnos cómo Dios actuó en ellos y cómo ellos reaccionaron. Y justamente ahora en el capítulo 4 que vamos a iniciar, comienza con el ejemplo del patriarca Abraham, que ya lo habíamos mencionado, que Abraham tomó un camino donde Dios se le manifestó a él, lo llamó a cumplir una misión y pues, después de algunos problemas ahí de desobediencia volvió al camino y al final Abraham tomó el camino que Dios le pidió y cumplió lo que él le pidió. Y ese cumplimiento fue porque Abraham creyó en Dios y creyó a lo que Dios le otorgaba como promesa. Una gran bendición le prometió Dios a Abraham y Abraham creyó en él y depositó toda su confianza en él. Y eso es lo que vamos a comenzar hoy día, capítulo 4 de Romanos. Ahí vemos en el versículo 1, que ya leímos hace un ratito, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Es una pregunta que se hace, nuestro apóstol Pablo siempre para buscar una respuesta a algo, él mismo se hace la pregunta y él mismo se la responde. Como una metodología que se repite bastante en sus cartas. ¿Diremos que Abraham es nuestro padre según la carne? Porque si Abraham, en el número 2, que fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Nuestro conocido Abraham quizá hizo muchas buenas obras, durante su vida cometió errores, hizo cosas buenas, hizo cosas malas. Quizá de sus cosas buenas él podría gloriarse, pero ante Dios no puede él justificarse. ¿Por qué? Porque Abraham también fue un pecador, también estaba destituido de la gloria de Dios. Y lo que quiere mostrarnos Pablo es que en realidad el valor que tiene el gesto o la actitud que hizo Abraham no fue por las obras de la carne, no fue por lo que hizo como hombre, sino fue lo que hizo en aceptar la invitación de Dios, aceptar la palabra de Dios, aceptar y creer lo que Dios le prometió. Ahí dice en el número 3, versículo 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Y ahí viene Pablo a recordarnos el Antiguo Testamento, lo que está escrito allá en el Génesis. ¿Qué dice la Escritura? Dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esa es alusión al versículo 15 de Génesis, capítulo 15, versículo 6, que dice textualmente: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Nosotros podemos recordar que Abraham vivía en una tierra extraña, una tierra lejana, una tierra pagana. Dios lo llamó a trasladarse a otro sector y en ese instante también le prometió que él sería el inicio de una gran generación, su descendencia sería abundante, que sería padre de muchas naciones. Él siendo anciano, su esposa también, parecía imposible, pero fue padre y a partir de esa descendencia se fue multiplicando grandemente hasta lo que conocemos hoy, una gran nación. Y obró en las vidas de Abraham
y de Sarai en esa época, esa familia al final fue fructífera, siendo ya ancianos. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Creyó en la promesa de Dios, puso su confianza en Dios y creyó en lo que Dios le mandó a hacer y en lo que Dios le prometió. Esta promesa o esta bendición que otorgó Dios a Abraham no le costó nada. Aquí en los dos versículos que sigue hace una alusión o una explicación que cuando uno hace algo, uno recibe una recompensa por hacer esa cosa. Cuando uno trabaja en el mundo, trabaja en una empresa o hace las labores para ganarse la vida, uno recibe al final del mes una remuneración, un salario, y yo canjeo mi trabajo por dinero. O el que vende en la calle compra cosas, después las vende, pero él tiene que trabajar. El agricultor tiene que trabajar la tierra, produce la tierra y lo que produce lo vende y gana algo de similar valor. Es un intercambio de valores. Como dice en la economía, se usa el gana-gana. Ganas tú, gano yo. Esa es la economía y la justicia del hombre. Yo hago algo y por ese algo me gano otra cosa que necesito. Pero esta gracia de Dios, esta promesa de Dios, Dios se la otorga a Abraham sin ningún costo. Y con una pequeña salvedad, que para Abraham no es ganador ni merecedor de este premio. No lo merece porque Abraham también fue pecador, no merecía salvación. Al igual que nosotros, no merecíamos la salvación. Se nos otorga como un regalo, por gracia, por voluntad, por amor y misericordia del Dios Altísimo. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Pero al que obra, en el 4, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, yo trabajo, hago algo y en recompensa de eso tengo que recibir un bien. Mas al que no obra, sino cree a aquel al que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. En este caso, Abraham creyó a Dios y ese depositar su confianza, su obediencia, su voluntad, todo encargarlo a Dios, le fue tomado por justicia. Esa justicia ahora le permite ser justificado, ser justo frente a Dios y ser salvado. Para nosotros es lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es por medio de quien tenemos esa justificación. Él fue quien nos salvó. Él pagó ese precio que no lo merecemos y que lo recibimos de gracia, lo recibimos gratis. Nosotros solamente tenemos que decir, sí, acepto. Jesucristo, eres mi Señor y mi Salvador. Nada más. Tenemos que gastar un poquito de saliva y una convicción en el corazón que nos diga, sí, ahora creo en Dios, creo en mi Señor. Me entrego totalmente a Él. Dice ahí entonces, al que obra se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, esas son las obras de los hombres. Esa es la justicia del hombre. Pero la justicia de Dios, al que cree, al que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Tanto Abraham, así fue con Isaac, así fue con Jacob, con toda la nación de Israel, con toda la nación posterior, desde Jesucristo hasta la fecha, con la iglesia, con todo aquel que crea en el Dios Altísimo, con todo aquel que crea en Jesucristo, esa fe en Jesucristo le es contada como justicia. Y el apóstol Pablo también, estas mismas cosas que él explica aquí en el libro de Romanos,
la explica también en otros libros, en otras epístolas. Y en una donde lo repite casi calcadamente, explicado, es en Gálatas. Si ustedes pueden revisar después el libro de Gálatas, salen estas mismas cositas, pero con un poquito más de detalle. Si vamos a Gálatas capítulo 3, ahí del versículo 6 al 12 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y lo mismo, casi calcado lo que dijo en Romanos. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, o la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Siempre he escuchado que dicen que Abraham es nuestro padre espiritual. Es a su vez padre carnal de Israel, de la nación de Israel, pero también padre espiritual de todos los que creen en Dios y en Jesucristo. Los que creemos en Dios seguimos el mismo ejemplo que hizo Abraham, de creer y depositar nuestra confianza en Dios. Y por esa confianza que depositamos en el creer en Dios, recibimos de gracia esta salvación. Recibimos de gracia lo mismo que recibió Abraham, que esta fe que tenemos en el Dios nos cuenta por justicia. También ahí, cuando dice: en ti serán benditas todas las naciones, bueno, está haciendo alusión también, nuevamente Pablo mira para atrás al Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El patriarca Abraham fue fructífero porque generó a partir de él una gran nación, pero no tan solo una nación carnal, sino que también una nación espiritual. Un conjunto de hombres y mujeres que ahora creen en Dios y que tienen esa misma fe que tuvo Abraham, ahora también la tenemos nosotros porque creímos y creemos en el Dios del cielo que nos salva, en el Dios del cielo que nos guía, que nos bendice, que nos cuida. Somos de la familia de Abraham, pero en lo espiritual. Ahí, eso fue un pequeño paréntesis. Volviendo a Gálatas, en el mismo 3, en el versículo 9 dice: de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Somos junto con él bendecidos de la misma manera. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Se acuerdan cuando vimos ese versículo? Cuando partimos el libro de Romanos, en la primera parte, también vimos: el justo por la fe vivirá, que hace alusión nuevamente al libro de Habacuc, versículo 2:4, capítulo 2, versículo 4, donde vemos que la fe es algo importante en nuestra vida, es fe en el Dios que está en los cielos, que Él es el que nos da la salvación. Y dice, recordando: maldito a todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Nuestro Dios entregó la ley, entregó la Torá, o entregó el Pentateuco para que nosotros identificáramos a dónde está el pecado. De aquí para allá, de la ley para allá es pecado, de aquí para acá es la santidad. De la ley para allá estamos condenados, de la ley para acá estamos salvados. Ahora sabemos qué es lo que es pecado. Como decía
Ahora sé que codiciar es malo. Ahora sé que robar es malo. Porque antes, cuando no había ley, el hombre cometía pecado, pero no estaba consciente de él. Dios nos puso esta vara de medida para saber, ahora de aquí para acá peco, de aquí para acá me salvo. Pero quien quien pruebe intentar salvarse cumpliendo las obras de la ley, está condenado. Porque para el hombre es imposible, porque el pecado lo hace culpable de la ley. Si recuerdan, también vimos que el que falla en un solo artículo de la ley se hace culpable de toda la ley. Entonces, ¿para qué hombre podría ser posible cumplir la ley si yo fallo en una sola cosita? Ya soy condenado. El hombre con su pecado no tiene ninguna posibilidad de salvarse. Por eso dice, todos aquellos que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Los que se quieren intentar por sí mismos salvarse no podrán. ¿Por qué? Porque para el hombre que tiene el pecado no tiene salvación. No tiene esa oportunidad de cumplir la ley en 100% y poder salvarse. Solamente hay uno que cumplió la ley 100%, que es nuestro Señor Jesucristo, y en que nos dice Dios en que debemos creer en Él, debemos depositar nuestra fe en Él, debemos entregarnos a Él, y por esa fe y esa entrega Él nos premia con la salvación, nos premia con la justificación. Bueno, y con ese pequeño paréntesis, como ven, vamos a ir complementando lo que dice el apóstol Pablo en Romanos con lo que dice en otros libros que complementan un poquito lo que quiere explicar. Volviendo al libro de Romanos, en el capítulo 4, versículo 6, ahora hace y llama a otro de los antiguos del Antiguo Testamento. En este caso llama al rey David, en el capítulo 6, versículo 6 dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. El rey David también aprendió esto, sabía que la entrega a Dios debía ser total, la fe en Dios debe ser total para poder ser perdonado y salvado. Y en el 7 dice, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y también en el 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahí está citando al Salmo 32, versículo 1 y 2. En ese instante, cuando escribió David ese salmo, estaba en pecado y estaba totalmente culpable, se sentía él muy culpable de lo que había hecho. Dice ahí Salmo 32, 1 y 2: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. El rey David había pecado y de seguro su corazón estaba muy triste porque entendió que había pecado contra los hombres, pecado contra Dios, había hecho mucho mal. Cuando nosotros a veces caemos en pecado, tristeza llega a nuestra vida, tristeza llega a nuestro corazón. Aquí el rey David se dio cuenta que no tenía ningún perdón, pero sí experimentó el perdón de Dios y se dio cuenta de que de Dios viene esta salvación, de Dios viene este perdón. Él puede perdonar nuestros pecados, Él puede salvarnos, puede librarnos de la maldición del pecado. El rey David también se dio cuenta de esto y lo dejó escrito. Por eso dice, estando en pecado, ¿cómo podría decir bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada? Sino
si no hubiera recibido ese perdón antes. No sé si a usted le pasa de repente cuando uno comete un pecado, se siente muy dolido al reconocerlo, pide perdón, y pasado un tiempo, uno sabiendo que Dios nos perdona, nos limpia, parece que nos sacáramos un peso de encima. Parece que algo que afligía nuestra vida ahora ya no está, porque Dios nos ha perdonado. A veces nos pide el Señor que hagamos algo para resarcir aquello que hicimos mal. Pero sabemos cuándo Dios nos perdona. ¿Sí? Podemos sentir eso, de repente estamos ahí en aflicción, nos hace entristecer, ese Espíritu Santo que tenemos dentro nos muestra que algo hicimos mal y nos recuerda que debemos volver a Dios a pedir perdón. Por eso nosotros cada primer domingo venimos aquí a la mesa del Señor reconociendo que sí cometimos pecado, que sí ese pecado nos reconocemos que es malo en nuestra vida, que nos hizo daño, que nos entristece, y con un corazón contrito y humillado nos presentamos frente a Dios para pedirle perdón. Recordando que aquel que padeció en la cruz, aquel que está representado en ese pan y en esa copa, es aquel que nos perdona y nos limpia de todo pecado. Bueno, nosotros, o lo que el apóstol Pablo nos muestra en esta primera parte del capítulo 4 es el ejemplo de Abraham. Y Abraham tuvo fe, tuvo confianza en Dios, y esa confianza le fue contada como justicia, como dice acá la palabra. Y justamente hay otro libro en el Nuevo Testamento que nos también recuerda a Abraham y nos comenta o nos da una descripción de qué etapas pasó Abraham para llegar a confiar en Dios. Si recuerdan bien, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11 nos habla de la fe. ¿Se acuerdan que ahí sale bien explicadita qué es lo que es la fe y cómo se plasma en nuestra vida? Bueno, para recordarlo un poquito, en Hebreos 11, del 1 al 3 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahí empieza a enumerar varias personas que en el Antiguo Testamento dieron testimonio de su fe en el Dios Altísimo. Y ahí en el versículo 8 habla de Abraham, de aquel que ahora estamos viendo. En el versículo 8 dice: por la fe, por esta fe que Dios que puso en Dios, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué fe hay que tener para decir que si Dios me habla un día y me dice: toma tus cosas y ándate a China porque allá yo tengo una misión para ti? ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer eso? ¿O si con nuestra fe que tenemos ahora podemos nosotros decir: sí, Señor, voy? Pero nuestro Señor nos prueba conforme a nuestras fuerzas. De seguro empezará con algo pequeñito. Primero, a lo mejor te va a decir: congrégate. No te estás congregando, congrégate. ¿Tienes fe? ¿Creíste en mí? Anda a la iglesia. O después nos dirá: ora. ¿Estás orando? No estás orando, hijo mío. Anda a la oración. ¿No estás orando? Ponte de rodillas y ora. ¿Estás viviendo en tus propias fuerzas? No, déjalas en manos del Dios Altísimo. Anda en oración. Quizás de repente nos diga: hay que cumplir una misión en la iglesia, nos falta un cargo, falta un anciano, falta un diácono, una diaconisa, y el Señor te llama. ¿Tendrás la fe suficiente como la tuvo Abraham para ir y hacer lo que Dios te pide? Dios se hace evidente cuando nos llama. Nos llama a alguna misión
Y ahí se pone a prueba nuestra fe. Así como se puso Abraham, le dijo, anda de este lugar porque yo te voy a destinar a otro y allí heredarás la tierra. Él dejó todo y partió para allá, con fe. Después en el siguiente, en el 9 dice, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Imagínense estar quizá con gran abundancia instalado en algún sector de allá de Mesopotamia, como decía la palabra, cómodamente viviendo, y le dice ahora váyase para allá y allá vaya a vivir en una tienda por un tiempo porque mientras vemos una casa o un lugar definitivo para donde morar. La fe de Abraham fue puesta a prueba y Abraham le creyó e hizo lo que Dios le pidió y Dios otorgó a Abraham la bendición y la promesa que le prometió. Un poquito más adelante, en el 17, dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Yo creo que esta es la prueba más grande que tuvo quizás Abraham. Y bueno, yo siempre digo Abraham y debe ser su esposa, Sara, porque eran un matrimonio, a los ojos de Dios son una sola carne y deben tomar decisiones juntos. Pero Abraham pasó por esta prueba fuerte que fue decir, Dios le había prometido dar una gran descendencia y tenía que ahora sacrificar al único hijo que tuvo en su vejez. Es como algo contraproducente y algo extraño. ¿Cómo Dios ahora le pide sacrifica al único que tienes como descendiente? Tanto que me costó tenerlo en esta vejez y ahora tengo que ir a sacrificarlo. Pero llegó hasta tal punto que Abraham tenía el cuchillo listo para el sacrificio. Y Dios le dijo ahí en ese instante, alto, el sacrificio yo lo proveeré. Detente, he probado tu corazón, tu fe te ha salvado. Esta fe que depositaste en mí, ahora te es contada como justicia y por esa misma yo ahora te recompenso y te quito esta carga. Así nos está poniendo los que tenemos fe, estamos siempre a prueba en toda instancia. Bueno, esta vez no quise alargar, no quise pasarme al versículo siguiente de Romanos, porque sabía que se iba a alargar bastante, así que lo dejo hasta ahí. Pero la enseñanza crucial está en la fe que tenemos que tener en nuestro Dios. Por esa fe nosotros tenemos salvación. Por esa fe nosotros somos ahora premiados, bendecidos con la salvación, bendecidos con la vida eterna, bendecidos con una vida nueva junto a nuestro Dios. Pero, como siempre yo me pregunto, y siempre el mundo dice, no, si yo también tengo fe. Pero hablamos de la fe muy rápidamente aquí, pero la fe no es fe en cualquier cosa. La fe de la que hablamos aquí es con una fe mayúscula, F mayúscula, en el Dios de los cielos que nos ha llamado. El Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En Él, en que tenemos que depositar esta fe que tuvo Abraham, que tuvo Isaac, que tuvo Jacob, que tuvo un montón de gente que fue bendecida y recompensada por Dios por tener fe en ellos. Y por todos aquellos que teniendo fe han sido salvos y están ahora junto a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué traigo esto? Porque el mundo dice tener fe, pero ¿en qué? Entonces, para que nada no quede duda que la fe la debemos tener en nuestro Dios. El mundo cree que la fe es cualquier cosa. Muchos tienen fe en su trabajo, muchos en fe en su familia, fe en sus bienes, tienen fe en las cosas del mundo, las cosas que no tienen valor. La fe debe ser solamente en Dios, nada más. Y
hay algo que nos dice respecto a esto, en quién debemos confiar realmente. En Jeremías 17, versículos 7 y 9, dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto cuando no verá no verá cuándo viene el bien, sino que morará en sequedades en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Esa es la cara mala, la cara fea de la vida, o de poner la fe en cosas que no son. Pero quien pone su fe en Dios dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Tenemos dos caras de la moneda, o dos instancias en que podemos poner nuestra fe. O ponemos la fe en el mundo y en los hombres, o ponemos la fe en Dios. ¿En cuál me irá mejor? Dios, en su palabra, proclama que el que confía en el hombre será maldito y perderá todo y se irá a lo peor. Pero el que confía en Dios será bendecido, recibirá gran abundancia, recibirá lo mejor de Dios. El mundo está confiando en sí, en sus obras y en sus cosas. Los que hemos confiado y creído en Dios, ahora estamos recibiendo de Dios su bendición. Ahora uno puede decir: pero resulta que igual pasamos penuria, igual pasamos aflicción. Pero ¿quién podría decir que no ha sido su vida bendecida desde que conoció al Dios Altísimo? Desde que entró en pacto con Jesucristo. ¿Ha sido su vida bendecida realmente? Amén, ¿cierto? Pero incluso a pesar de todas las pruebas, aflicciones que he pasado, mi vida por sobre todo ha sido mucho mejor y grandemente bendecida. Y eso es lo que debemos quizá mostrar al mundo, que realmente la confianza nuestra debe estar en nuestro Dios. La fe nuestra debe estar en nuestro Dios. En Él debemos confiar, en Él debemos depositar toda nuestra esperanza. Ahora uno puede decir: pero esta fe es ciega. No es tan ciega. ¿Por qué? Porque vemos que cuando nosotros confiamos en el Dios Altísimo, Él empieza a cumplir sus promesas y empieza a cambiar y a limpiar nuestra vida. Quizá el mundo, muchos de los que a lo mejor no creen en Dios, no creen en la Biblia, no creen en Jesucristo, quizás tienen temor, quizás tienen esa incertidumbre de decir: no, ¿cómo voy a confiar si esas cosas no las puedo ver, no las puedo sentir, no las puedo discernir? ¿Por qué? Porque nuestra fe no es por vista, nuestra fe es por el Espíritu que tenemos dentro. Es así como también alcanzamos la salvación. Bueno, mis hermanos, lo dejamos ahí con nuestro libro 4 de Romanos. Y bueno, quedan 4 versículos para llegar a la segunda etapa, pero dice ahí: ¿para quién es la justificación? ¿A quién está dirigida esta salvación? Bueno, una de las cosas que el apóstol Pablo siempre ha repetido vez tras vez, y lo hemos visto en todos estos libros, es que en la iglesia de Roma y también en muchas otras iglesias de esa época habían tanto judíos como gentiles. Y como ambos grupos entendían las cosas de forma distinta, tenía que explicárselas a las dos, pero decirle que la salvación de Dios es para todos. Entonces, nuevamente Pablo tiene que volver a explicarlo y lo vuelve a explicar una y otra vez
para que no les quede duda a nadie. Por eso dice en el versículo 9 del capítulo 4, dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, para los judíos, o también para los de la incircuncisión, para los que son gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, que lo tenemos claro. Nos quedó clarito que esta fe de Abraham le fue contada por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Entonces ahí esa es la pregunta para saber en qué instante Abraham dio el paso de fe. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, antes de la circuncisión, Abraham dio este paso de fe. Abraham tomó la mano de Dios y dijo: Señor, voy contigo. Haré lo que tú me digas, confiaré en lo que tú me has prometido. Y como muestra de esta fe, Dios le dio una señal que era la circuncisión. Y ahí dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. O sea, como había muchos judíos que pretendían ellos apropiarse de la salvación, por decirlo de una manera, Pablo les recuerda: no, la salvación es para todos, para los incircuncisos y para los circuncisos, para Israel, para los gentiles. El requisito es tener fe en el Dios que nos llamó. No si estoy circuncidado, si no estoy circuncidado, si pertenezco a Israel o no pertenezco a Israel. La salvación es para todo hombre. Y en el 12, padre de la circuncisión, para que no solamente lo de la circuncisión, sino que también sigue las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Para que les quede claro a toda esa iglesia que estaba en esa época, que eran judíos y gentiles, Abraham recibió por fe a Dios antes de la circuncisión y como señal le fue dada la circuncisión. No es la circuncisión la que da la salvación, es la fe en el Dios que está en los cielos. Hoy en día podríamos quizás hacer el mismo paralelo con el bautismo. Una persona puede ser declarada justa por tener fe en Dios sin estar bautizada. El bautismo es la muestra de que esa persona sí tiene fe en Dios. Ahora, ¿se podría salvar a una persona sin bautizarse? Sí, ¿cierto? Pero si estando teniendo fe en su corazón y creyendo en el Dios Altísimo, ¿por qué no bautizarse? Si deja pasar los años y no se bautiza, es porque entonces a lo mejor esa fe no es tan firme. Quizá pasaba lo mismo con los judíos. Tenía la circuncisión, pero su fe no era en el Dios, no era la misma fe de Abraham. Pablo nos insta a que esta fe que tenemos, que tienen los judíos, que tenemos los gentiles, los que no somos de Israel, sea la fe auténtica y verdadera en el Dios que está en los cielos. Y por medio de esa fe somos justificados. Fue un poquito puntual y bien intenso esta explicación de Pablo, pero hay que ir explicándolo tal cual Pablo lo entrega, porque algún énfasis tiene. Para en los capítulos que vienen poder entender cómo Pablo entrega el Evangelio, entrega la doctrina que está ahí y que quiere que nosotros, los hombres, Dios quiere que nosotros la conozcamos. Bueno, hermanos, lo dejamos hasta ahí. ¿Me acompañan a orar? Padre Santo, Padre amado, en esta mañana hemos aprendido algo importante. Un día llegamos delante de tus pies, quizás en alguna aflicción, en algún dolor, en alguna instancia que estábamos sufriendo. Y Padre, tú nos mostraste que nuestra vida sin ti no existe.
tenemos perdición, tenemos la maldición, tenemos muerte eterna. Sabemos que debemos depositar toda nuestra fe y nuestra confianza en ti. Tú nos has llamado desde el principio de la historia del hombre para vivir junto a ti, para caminar junto a ti, para hacer caso a tu enseñanza, a todo lo que tú has propuesto para nuestra vida. Padre mío, ayúdanos a estar siempre con nuestra fe en alto, fuerte, fortalecida por ti, que sea similar a la del patriarca Abraham, que hoy nos dejas de ejemplo, que por medio de ella alcanzamos la justificación. Creemos y confiamos en el Dios Todopoderoso, en el Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros en la cruz, derramando su sangre, y en el Espíritu Santo, que muere en nosotros para guiarnos y llevarnos a ti. Padre mío, que esta fe siga siempre fortaleciéndose, siga creciendo, sigamos perfeccionando nuestra vida, sigamos creciendo en espíritu junto a ti. Ayúdanos siempre a ser fieles siervos delante tuyo y a hacer tu santa voluntad. Lo dejamos en tus manos y lo pedimos en el santo nombre de aquel que es nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano.